Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GCD Live, una iglesia con corazón. Levanta tus
todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos delante de Él. Muy buenas noches a todos, amigos, hermanos en Cristo. Dios les siga bendiciendo. Queremos darle la bienvenida de una manera muy especial a cada uno de ustedes, familias, hogares, que el día de hoy, domingo, se unen a nosotros para poder declarar que este es el día que hizo el Señor. La Iglesia Gran Campaña de Fe le da la bienvenida a todos los que están allí sintonizando en el canal de YouTube de la iglesia, y todos los que están en el chat. Sean bienvenidos. Es de verdad un gozo saber que en este tiempo también continuamos con esta labor de llevar este mensaje a través de la internet. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque podemos contar con este recurso el día de hoy. Hemos estado creyéndole al Señor por más. Y yo sé que usted también le está creyendo al Señor por más. Creo que lo que viene los próximos días será dirigido y será direccionado por el Espíritu Santo de Dios, al cual hemos estado buscando en esa relación estrecha, íntima, esa comunión que el Señor nos ha mandado a tener durante estos primeros días del año. Sabemos que es con un fin, y es que Dios nos ha estado capacitando, nos ha estado preparando para lo que Él hará en los próximos meses. ¿Qué va a hacer el Señor? Él lo sabe, ¿verdad? Aún hasta el tiempo de cuándo será la venida de su Hijo, Él lo sabe. Así es que yo quiero invitarte a que sigas firme en la fe, sigamos creyéndole al Señor y sigamos sintonizando la voz de Dios a través de su palabra, la dirección a través de su Santo Espíritu de lo que debemos hacer. Quiero pedirle que usted por favor siga orando en casa a Dios por nuestra Mérida, por nuestra Venezuela, y declarando que Mérida y Venezuela son de Jesucristo. Creemos de verdad que el Señor hará grandes cosas, aún muchas cosas más de las que ha hecho. Creemos que el Señor se glorificará de una manera sobrenatural. Como hablábamos la semana pasada, gran poder de Dios. Es que el gran poder de Dios está en medio nuestro, está con nosotros. Él lo dio a la iglesia. Y hoy podemos estar convencidos de que grandes cosas hará nuestro Señor. Las personas que están en Mérida, que están sintonizando este servicio, quiero decirle que la iglesia ya aperturó los servicios presenciales los domingos, y nuestros servicios son a partir de las 7 de la mañana, 7, 8 y media, 10, 11 y media, 1 y 2 y media de la tarde. Con el favor de Dios, si el Señor lo permite, vamos a estar aperturando un nuevo servicio a las 4 de la tarde. Aún no, pero creemos que pronto será. Queremos también este día una vez más recordar a nuestros pastores, el pastor Jimmy y la pastora Jill, saludarles desde acá, enviarles un abrazo a la distancia y decirles que les amamos. Sabemos, pastores, que siguen orando por nosotros, al igual que nosotros también seguimos orando por ustedes. Quiero que hagamos una oración en este momento, pidiéndole al Señor de verdad que en el nombre de Jesús Él hable este día a cada persona que está ahí atento a la palabra del Señor. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, que es vida, que es viva, que es eficaz, que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos exhorta. Gracias, Señor, porque tu palabra la has traído a nuestras vidas en amor. Tu palabra es verdad, Señor. Este día pedimos, Señor, una vez más que nos santifiques en tu verdad. Como lo dice la misma palabra, tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón, nuestra vida, para que nos hables y nos enseñes y sigas ministrando a nuestro corazón en este momento. Muchas gracias.
en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues el día de hoy queremos entender que Dios para estos días del año 2021, en este siglo XXI, Dios quiere que nosotros caminemos en su voluntad, en la perfecta voluntad de Dios. El Señor quiere que la iglesia camine en la voluntad de Dios. Así que el día de hoy podríamos decir que nuestro título es la voluntad de Dios para su iglesia. La voluntad de Dios para la iglesia es para usted. Usted es la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. La voluntad de Dios para la iglesia está escrita. La voluntad de Dios para la iglesia, para su vida, va más allá de si usted tiene que irse de viaje o tiene que quedarse, si usted tiene que estudiar química o tiene que estudiar física. La voluntad de Dios para la iglesia, que es para ti, va más allá de si te tienes que casar este año o el próximo año. La voluntad de Dios para la iglesia, Él nos ha venido hablando durante estos días y entendemos que el Señor quiere que su iglesia esté sumergida en el río del Espíritu. Lo veíamos algunas semanas anteriores. Dios quiere que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder caminar en lo que Él quiere trazar para la iglesia de este tiempo. Dios quiere que la iglesia, cada uno de sus hijos, vivamos una vida en el Espíritu y por el Espíritu. Eso nos enseña que ya no es una vida en la carne, sino es una vida en el Espíritu. La voluntad de Dios para la iglesia es que seamos llenos del gran poder de Dios, como hablábamos la semana pasada. La voluntad de Dios para la iglesia, Dios hoy nos habla con su palabra, es una iglesia con una vida en santidad. Y el día de hoy vamos a, entonces, a la luz de la palabra, ver que Dios quiere que la iglesia realmente camine una vida en santidad. La voluntad de Dios para la iglesia es todo esto que hemos estado hablando, ¿sí? Hacia donde Dios nos ha dirigido este tiempo, esa búsqueda, esa llenura, esa profundidad en el Espíritu, esa relación estrecha con el Espíritu Santo, esa comunión realmente con el Señor, para ser llenos del Espíritu Santo, para ser llenos del poder de Dios, para ser llenos de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo en la iglesia, llenos de los dones, llenos de esas capacidades. Pero el Señor nos habla este día que también la voluntad de Dios para la iglesia es una vida en santidad. No podemos pretender que el Señor venga a habitar en una vida que está llena de carnalidad, de deseos, de pasiones desordenadas. Él dice que Él habita en medio de la santidad. Dice la palabra, el que habita en las alturas y en la santidad. El Señor dice y nos manda a cada uno de nosotros a ser santos. Él dice, sean santos porque yo soy santo. Él dice también en su palabra que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Note usted y notemos por favor este día lo que Dios quiere enseñarnos, y es que Él requiere de hijos llenos de su santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es apartados para Dios. Santidad es una vida que decide decirle al Señor, sí Señor, yo realmente quiero vivir una vida honrándote, una vida amándote, una vida obedeciéndote, una vida que habla de que he podido tener el encuentro con Jesucristo y le doy el valor cada día a ese sacrificio, a ese amor grande, a esa entrega que el Señor Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario. Por eso quiero cada día vivir en santidad. ¿Quién es el que nos ha dado el privilegio de ser santos? Es el mismo Jesucristo, a través del sacrificio allá en la cruz del Calvario. Ahora nuestro Dios y Padre no ve nuestras imperfecciones, sino que Él nos ve a través de Jesucristo, cuando hemos ido arrepentidos a los pies de Cristo y le hemos dicho al Señor, Señor, santifícame en tu verdad. La santidad de Dios para la iglesia. Dios quiere, y es la voluntad de Dios para la iglesia, una iglesia en santidad. Y vamos a ver lo que nos dice, y esta será nuestra primera cita el día de hoy, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Voy a dar tiempo para que usted lo pueda buscar allí rápidamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente en esta oportunidad, y vamos a ver los versículos 3 al 8.
Repito la cita, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, usted lo puede ver ahí en pantalla, versículos 3 al 8. Dice la palabra del Señor: la voluntad de Dios es que sean santos. Note usted que el Señor lo dice de una y de muchas maneras. Él quiere que la iglesia sea una iglesia llena de su santidad. Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces dice la palabra, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Notemos allí que la palabra nos enseña y nos dice el Señor, nos habla la voz apacible de nuestro Padre amado. Dice, hijos, mi voluntad es que sean santos y que ustedes se alejen de todo pecado sexual. Y como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Pensaba en esto y pensaba, ¿por qué el Señor no nos dice allí, bueno, que sean santos y que entonces cada quien se aleje de las mentiras, o que cada quien se aleje de la envidia, o que cada quien se aleje del hurto o de tantos pecados más que sabemos que ofenden al Señor? Cuando hablamos acerca del pecado sexual, vemos entonces que es el área más comprometida del hombre con Dios, el área más sensible, el área donde el hombre está más propenso, y cuando hablo de hombre hablo de género, hombre, mujer. Dios creó hombre y creó mujer. El hombre está propenso entonces en esa área sexual y el Señor dice, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá entonces en santidad y honor. Pensando en esto de controlar cada uno su propio cuerpo, no hay ninguna forma de controlar nuestro cuerpo que no sea lleno del fruto del Espíritu, lleno de ese dominio propio que nos habla la palabra, llena de esa templanza que nos dice el Señor allí en Gálatas 5:22. Dios quiere que usted y yo tengamos dominio propio sobre nuestro propio cuerpo, y para eso Él dice, hijos, aléjense de todo pecado sexual, y entonces dice el Señor, el resultado es que cada uno podrá controlar su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Dios quiere que vivamos en santidad y honor. ¿Sabe? Es necesario que la iglesia de hoy en día entienda que no podemos pretender nosotros como hijos de Dios ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del poder de Dios, ser llenos de los dones del Espíritu, ser llenos del fruto del Espíritu si estamos sucios, si estamos llenos de pecado. Y el Señor dice en el versículo 5, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni conocen sus caminos. ¿Quiénes son los paganos? Los paganos son todos los que no son hijos de Dios. ¿Hasta cuándo dejarán de ser paganos? Hasta el día que ellos abran su vida a Jesucristo, reciban a Jesucristo, vengan arrepentidos a los pies de Cristo y le digan al Señor, perdóname. A partir de ese día ya nosotros dejamos de ser paganos para entonces ser hijos de Dios. Sigue diciendo el versículo 6, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto. Y usted podrá encontrar en la versión Reina Valera, en la versión Nueva Versión Internacional y otras versiones más, que se queda hasta allí, dice, ninguno hagan ni engañe a otro creyente en este asunto. ¿Cuál asunto? Aquí lo explica esta versión Nueva Traducción Viviente. Dice, el asunto es teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Dice la palabra, nunca hagan daño ni engañen a otro creyente teniendo relaciones sexuales con la esposa de ese otro creyente, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya lo hemos advertido solemnemente. Es la palabra del Señor. Es el apóstol Pablo hablando a la iglesia, es el Espíritu Santo hablando a la iglesia, donde el Señor dice, mira, controlen su propio cuerpo, aléjense de todo pecado sexual. Y cuando hablamos de pecado sexual, pues bueno, es también una lista que podríamos enumerar. El pecado sexual comienza por lo que veo, por lo que escucho. El pecado sexual comienza por las miradas que
en algún momento llevo a algún lugar donde no debo llevar. El pecado sexual comienza cuando empiezo a codiciar la mujer que no es mi esposa. El pecado sexual, el Señor dice, mira, por favor, aléjense de ese asunto, dice el Señor. Aléjense de todo pecado sexual. Y entonces dice el versículo 7, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. La voluntad de Dios para la iglesia de todos los tiempos, para la iglesia primitiva, para la iglesia del siglo XXI, para la iglesia contemporánea, para la iglesia actual, es que nos alejemos de todo pecado sexual, dice el Señor. Es que vivamos una vida en santidad y honor. La voluntad de Dios para la iglesia es un templo limpio. Y el templo somos usted y yo. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y la voluntad de Dios para la iglesia es que usted, mi amado, viva una vida en santidad y honor. Es lo que podemos ver acá. Dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas y no impuras. Pienso en esto y pienso que el Señor dice en Santiago capítulo 1 versículo 27 que la verdadera religión es la de ayudar a las viudas, la de ayudar a los huérfanos y mantener una vida sin mancha delante del Señor. La voluntad de Dios para la iglesia, entonces, mi amado, es que tengamos una vida sin mancha delante del Señor. Vidas en santidad y honor, vidas, dice la palabra, no impuras, vidas puras es lo que quiere el Señor. Y termina diciendo esta porción de la palabra, por lo tanto, dice, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. El que se niega a vivir y a obedecer la palabra se niega a vivir en la voluntad de Dios. El que no obedece las reglas que el Señor nos dejó escritas en su palabra, no se niega a obedecer enseñanzas humanas, dice la palabra, sino que rechaza a Dios. Dice y hace énfasis, ¿quién les da el Espíritu Santo? Dios quiere que usted y yo entonces vivamos una vida en santidad, para que el Espíritu Santo en nuestras vidas haga como Él quiera hacer. El Espíritu Santo habitará entonces en un templo santo, en un templo limpio. Y vámonos a nuestra segunda cita del día de hoy, y está allí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, quiero que usted escuche lo que dice el versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios le dice a la iglesia, les ruego, dice el Señor. ¿Sabe? El Señor no dice les impongo, les ordeno. ¿Sabe? Es un asunto de que el Señor nos ha dado a nosotros el libre albedrío para que tomemos decisiones. Y el Señor en esta oportunidad, el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la voluntad de Dios para ti y para la iglesia, presentar al Señor un cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Allí el Señor se hace presente, allí el Señor se glorifica en un cuerpo que ha decidido decirle al Señor, me rindo a tus pies como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabe? Dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. No por las misericordias que Él va a tener contigo de ahora en adelante, es por las misericordias que ya Él tuvo contigo, conmigo. Ya Él nos alcanzó, su misericordia nos alcanzó. Ahora, por agradecimiento a su amor, a su misericordia, a su gracia, yo debo rendir mi vida en agradecimiento al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice el versículo 2, aquí sí estoy ya en Nueva Traducción Viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, dice el Señor.
usted y yo no necesitamos ir a imitar a este mundo. Recuerde que el engañador y el imitador es el enemigo, es Satanás. Usted y yo tenemos que imitar es a Cristo. Usted y yo tenemos que obedecer y caminar en la voluntad de Dios, obedeciendo la regla, los principios, lo que el Señor nos ha escrito en su palabra. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y hablábamos en la iglesia en la mañana, ¿cuáles son las costumbres de este mundo? ¿Cuáles son las conductas de este mundo? Y muchos respondían, sí, de verdad, las costumbres de este mundo y las conductas de este mundo es todo lo que ofende a Dios. Ya se habla entonces de matrimonios entre hombres con hombres, mujeres con mujeres, y eso ofende a Dios. Se habla de un nuevo género y eso ofende a Dios. Se habla entonces, ya vemos cómo la promiscuidad, el adulterio, la fornicación ha pasado a ser costumbre del mundo. Ha pasado a ser parte de las conductas y la costumbre del mundo. Y el Señor dice, hijos, no imiten eso, por favor. Si hay algo digno de imitar, es a Cristo. Y el Señor dice entonces, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Sabe? Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere transformarnos cada día en personas nuevas. Él quiere que caminemos en santidad y Él transformará nuestra manera de pensar con su palabra. Si usted y yo realmente queremos caminar en la voluntad de Dios, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y allí el Señor, cuando usted y yo nos metamos en la profundidad de deleitarnos en la ley del Señor, en la palabra de Dios, entonces dice el Señor, yo les cambiaré su manera de pensar para que cambien la manera de vivir y entonces puedan caminar la palabra, puedan ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores olvidadizos, sino que podamos realmente vivir la palabra. Dios quiere que usted y yo caminemos en la palabra del Señor, caminemos en la voluntad del Señor. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pensaba en esto y para muchos de nosotros, los cristianos, uno de los versículos que realmente es de nuestros versículos preferidos, y solamente esta parte B del versículo 12 es, no, sí, es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Claro que sí, y Dios quiere que usted y yo conozcamos esa voluntad de Dios para nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta. Pero para eso el Señor nos dice, vivan una vida en santidad y honor. Entreguen su cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. El Señor nos dice, es de esa manera entonces que ustedes aprenderán a caminar en mi voluntad que está escrita para cada uno de mis hijos, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, una vida en santidad, y entonces comenzaremos a caminar en esa voluntad, dice la palabra, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Este pensamiento dice, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificios espirituales a Dios. Y el primer sacrificio que quiere Dios cada día es nuestro cuerpo, mente y voluntad en total rendición a Él. ¿Sabe? Es necesario entonces rendir nuestra vida al Señor, rendir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voluntad a los pies de Cristo para poder caminar en esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Vivir una vida en santidad y honor. Note usted que a partir del versículo 9 entonces el Señor nos empieza a hablar de cómo es esa voluntad que Él quiere que usted y yo caminemos. De qué manera debemos obedecer su palabra, escucharle y entonces vivir la palabra, obedecer la palabra. Eso es caminar en la voluntad de Dios. Dice el Señor ahí en el versículo 9, no finjan amar a los demás.
ámenlos de verdad. Eso es la voluntad de Dios, amar de verdad a los demás. Dice, aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aborrezcamos lo malo, dice el Señor, y entonces aferrémonos a lo bueno. Dice, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. La voluntad de Dios es que nos amemos con un afecto genuino, realmente, que sea un afecto lleno del amor de Dios, sin fingir, que nos amemos como el Señor nos indica, y es que nos deleitemos en honrarnos mutuamente. La voluntad de Dios es que usted honre a su hermano y que su hermano le honre a usted. La voluntad de Dios es que, dice el Señor, nunca sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Me encanta cuando el Señor dice, mira, mi voluntad para mi iglesia, para mis hijos, es que nunca sean perezosos, sino que más bien trabajen, dice la versión Reina Valera, fervientemente. Y cuando la Biblia nos dice que trabajemos fervientemente, entonces eso me habla de que tiene que haber un fervor, que tiene que haber un fuego, que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y que entonces sirvamos al Señor, me encanta como dice esta versión, con entusiasmo. Sigue diciendo el versículo 12, alégrense por la esperanza segura que tenemos. La voluntad de Dios para la iglesia es que estemos alegres esperando la venida de Jesucristo. Esa es la esperanza segura que tenemos. La voluntad de Dios es que tengamos paciencia en las dificultades. La voluntad de Dios para la iglesia es que estemos llenos del fruto del Espíritu y que seamos pacientes en las tribulaciones, en las pruebas, en las dificultades, que seamos pacientes confiando que todas y cada una de las promesas del Señor se cumplirán en nuestras vidas. La voluntad de Dios para la iglesia, dice allí, y sigan orando. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia entonces, en este tiempo? Para el mes de lo que resta de febrero y mes de marzo y ahí en adelante, lo que resta es que sigamos orando, dice el Señor. No podemos desmayar. Y dice entonces el versículo 13, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. La voluntad de Dios para la iglesia de este tiempo es que ayudemos al necesitado, que ayudemos primeramente a los de casa, dice el Señor, que ayudemos y estemos listos para ayudar a los que están pasando necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Dice, bendigan a quienes los persiguen. Y me encanta como dice la palabra, no maldigamos a los que nos persigan. Más bien tenemos que orar por ellos y pedirle al Señor que los bendiga a ellos también. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. El versículo 15 dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Gozaos con los que se gozan. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia, pero también dice el Señor que lloremos con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. La voluntad de Dios para la iglesia. Que vivamos en armonía. Qué hermoso es que el Señor nos dice que si nosotros vivimos en armonía, entonces el Señor mandará bendición y vida eterna para su iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y allí viene la bendición del Señor. La voluntad de Dios para la iglesia es bendecir tu vida, bendecirte. Dice la palabra del Señor, me encanta, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Yo tengo para ustedes planes de bienestar y no de calamidad. Esa es la voluntad de Dios, pero para eso tenemos que vivir una vida en santidad, para eso tenemos que vivir una vida haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo estas reglas que, si usted puede notarlo, yo lo que estoy haciendo es desmenuzando lo que la palabra nos dice este día. Estamos comiendo la palabra del Señor y Él dice entonces, mi voluntad es que vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. La voluntad de Dios para la iglesia es que cada uno de nosotros, dice la palabra, no tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. La voluntad de Dios para la iglesia es vidas humildes, rendidos realmente en humildad delante del Señor, que se pueda respirar que cada uno de los hijos de Dios son esas personas que no piensan que lo saben todo, son esas personas que más bien creen que los demás son superiores a ellos.
La voluntad de Dios para la iglesia, versículo 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal. La voluntad de Dios para la iglesia es que cuando nos den por una mejilla, entonces no estemos esperando para darle en el ojo a la otra persona, sino que pongamos la otra mejilla. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia de este tiempo y de todos los tiempos, ¿sabe? No que escuchen que nosotros los cristianos evangélicos somos honrados. No solamente que escuchen, sino que vean realmente que somos personas honradas, personas de ejemplo. La voluntad de Dios para la iglesia, dice el versículo 18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Necesitamos realmente obedecer las reglas que están establecidas en la palabra, y ahí vemos una cantidad de lineamientos que el Señor nos está hablando este día. Y termina diciendo, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estuve pensando qué ejemplo poder traer a la iglesia este día para hablar de uno de esos hombres de Dios que están citados en la palabra, que son muchos, que obedecieron al Señor, que vivieron una vida en santidad, que fueron llenos del Espíritu Santo. Son muchos los que están descritos acá en la palabra. Aún en el Antiguo Testamento tenemos unos cuantos que pudiésemos mencionar el día de hoy. Y estuve dándole vueltas ahí porque, ¿sabe? Me encanta poder que la iglesia pueda recibir ejemplificación, ejemplos de lo que estamos hablando. Y por más que le di vueltas al asunto, yo dije, no, definitivamente, al único que realmente este día puedo presentar es a Jesús, el Hijo de Dios. Es nuestro mayor ejemplo. El Hijo de Dios Jesucristo. Él nos enseñó realmente lo que es caminar en santidad. Él nos enseñó realmente lo que es caminar lleno del Espíritu Santo. Él nos enseñó realmente lo que es caminar lleno con el poder de Dios. Él nos enseñó realmente lo que es obedecer a Dios y caminar en la voluntad del Señor. Por eso él allá en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 10 dijo, enseñando a los discípulos y enseñándonos a nosotros a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad y no la mía, que se haga la voluntad del Señor. El Señor Jesús nos enseñó también allí en el libro de Juan capítulo 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Allí fueron los discípulos a Samaria a comer. Y cuando ya habían comido, regresaron y encontraron a Jesús todavía hablando con la mujer samaritana. Y ellos se preocuparon, pero aquí no vemos movimiento de comida, de platos, de nada. No ha comido nuestro Señor. El maestro no ha comido. Señor, no has comido. Y él les dijo, hijos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y estaba el Señor predicándole a aquella mujer. Esa es la comida que el Señor está hablando, que para ese momento Él lo que quería realmente era hacer la voluntad del que lo envió y que acabara la obra a la cual lo había mandado. Y allá en el libro de Juan también capítulo 6 versículo 38 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. ¿Quién está hablando? Jesucristo, el que estaba en el principio. Dice, he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y está el Señor hablándole a la gente en este capítulo 6. Yo te recomiendo que lo leas esta semana, diciéndole, ¿saben qué? Yo soy el pan de vida, y el que come de mí más nunca tendrá hambre. Él está diciendo, yo soy el agua de vida, y el que bebe de mí más nunca tendrá sed. Pero yo estoy haciendo la voluntad del Señor, y todos y cada uno de los que Él me dio para que cuidara, yo estoy llevándolos al punto de poderle decir a mi Padre, Señor, aquí está todo lo que me diste para que te cuidara. Ahí están todos, porque la voluntad, dice el Señor, he descendido para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y es el mismo Señor Jesucristo
el que allá en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 42, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, si es posible, cuando estaba allá en la montaña de Getsemaní, cuando estaba ya a punto de ser crucificado, me imagino que el Señor Jesús, los latidos de su corazón estaban más acelerados, las palpitaciones, sus pulsos estaban acelerados, estaba sudando, estaba sudoroso, sus manos frías, porque Él sabía lo que estaba por ocurrir. Y el Señor en ese momento, Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Abba, Padre, si es posible, pasa de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué mayor ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo de cómo realmente la iglesia debe caminar en la voluntad de Dios? Una vida llena en santidad, una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena del poder de Dios. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Allá en el libro de los Salmos 143, versículo 10, dice David en una oración: enséñame a hacer tu voluntad. Le dice a Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Tu buen espíritu me guíe a caminar en obediencia. Tu buen espíritu me guíe a caminar en santidad y honor. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué tal si usted le dice al Señor este día: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Padre. Tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Y el mismo David le está diciendo allá en el Salmo 25, 4 al 7, enséñame la senda que debo seguir. Señor, indícame el camino por donde debo andar. ¿Sabe? Esa debe ser nuestra oración en este tiempo al Señor. Señor, enséñame, guíame por medio de tu verdad. Eso es por medio de su palabra. Guíanos, Señor, en tu voluntad. Enséñame, porque tú eres el Dios que me da salvación. En nadie sino en ti tengo esperanza todo el día. ¿Sabes? El mismo David que estaba allá en la terraza de su palacio. Y él, en medio de lo que estaba viendo, vio a aquella mujer y empezó a codiciarla en su mente y empezó a tener deseo de que esa mujer fuera suya, aun cuando esa mujer estaba casada. Lo que acabamos de leer en Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3 en adelante. Aléjate de todo pecado sexual, dice el Señor. ¿Sabe? David no se alejó de ese pecado sexual, sino que empezó a maquinar en la concupiscencia de su mente. El pecado empezó a gestarse hasta el punto que no solamente se conformó con pensar que la iba a tomar para él, para hacerla su mujer, sino que también mandó a Urías, su esposo, el Eteo, a que fuera al frente de la batalla. ¿Para qué? Para que lo asesinaran y de esa manera él quedarse con la mujer y que todo quedara de alguna manera tapado. ¿Sabe? Ahí estaba David en su palacio después que hizo todo esto. Sí, mandó a Urías. Urías murió en la batalla. Sí, mandó a traer a la mujer de Urías, la tomó para sí. Pecó contra el Señor. Pero aquí hay algo curioso, y es que no fue que David él mismo dijo: estoy arrepentido, Señor, perdóname. ¿Qué hice? No, ¿sabe? Él estaba ahí campante en su palacio. Y vino el profeta Natán y le dijo: David, ¿qué has hecho? El Señor te dice. Y en ese momento entonces David se vio desnudo, descubierto delante de Dios, y tuvo vergüenza y se postró y pidió perdón. Hubo arrepentimiento y le dijo al Señor: perdóname, Señor, perdóname porque te he ofendido. Y es en el versículo 6 de este mismo Salmo 143 que él dice, Salmo 25, perdón, versículo 6: acuérdate, Señor, de tu misericordia y gran amor que siempre me has mostrado. Pasa por alto los pecados de mi juventud. Señor, mírame con ojos de misericordia y perdón. ¿Sabe? Lo más grande de todo esto es que
nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre es tan misericordioso, tan bueno, que aún dice la palabra que David fue considerado como un hombre conforme al corazón de Dios. Estamos hablando de que fue aquel jovencito que dice la palabra que nos da esas características de que era el que tenía que ser escogido para ser el ungido del Señor. Cuando Samuel fue allá a la casa de Elí a ungir al hijo que Dios estaba llamando. Es aquel jovencito que en un momento fue pastor de ovejas. Es aquel jovencito que dice la palabra que sabía tocar, que era prudente en sus palabras, que era de buen parecer. Es aquel jovencito que la palabra dice que Dios estaba con él. ¿Sabe? Cuando las personas dejan de caminar en la voluntad de Dios, cuando las personas dejan de obedecer la palabra de Dios y seguir sus estatutos, sus reglas, sus mandamientos, entonces eso le puede llevar a una persona aún hasta perder su propia alma. Gloria al Señor, porque el Señor siempre está allí para perdonar a sus hijos. Pero sabe, quiero que usted por favor considere el hecho de que cada vez que vamos y pecamos contra Dios, estamos pisoteando el sacrificio de Jesucristo allá en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Dios quiere una iglesia que avance, una iglesia que conquiste, una iglesia que lleve el evangelio de amor, el evangelio de arrepentimiento y perdón, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la cruz. Dios quiere eso, pero ¿sabe? Para eso es necesario que usted y yo realmente obedezcamos lo que el Señor nos dice este día. Él quiere una iglesia en santidad y honor. ¿Quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Sabe? El Señor quiere que usted y yo en este tiempo, para lo que viene, para los siguientes años de este siglo XXI, realmente estemos llenos, escúcheme bien, del Espíritu Santo, llenos del gran poder de Dios y unas vidas en santidad y honor. Entonces yo creo que veremos grandes cosas en el nombre de Jesús. Veremos cómo las vidas vendrán corriendo a la iglesia, a los pies de Cristo. Veremos cómo las personas querrán tener eso que tú tienes, porque el ejemplo, el testimonio de lo que usted camina en la voluntad de Dios les hace ver a ellos a Cristo, al mismo Cristo. Les hace ver a ellos la luz de Cristo. Entonces yo creo que tendremos en los próximos días, meses, años tal vez, esa iglesia que Dios está demandando. ¿Sabe? Mérida, hemos estado clamándole al Señor, una Mérida realmente que testifique a Jesucristo como su Señor y Salvador. Mérida está lleno de pueblos, de familias, de hogares que necesitan realmente conocer el amor de Dios, conocer el mensaje de la cruz. Y para eso usted que ya ha sido alcanzado, usted que es la iglesia de Dios, usted necesita caminar en santidad y honor. Necesitamos caminar en santidad y honor. Y usted, mi amigo que ha estado escuchando la palabra el día de hoy, usted también necesita ser santificado. Usted también necesita el perdón del Señor. Usted también necesita ser lavado por la sangre del Cordero. Así es que yo quiero que hagamos una oración por usted que quiere recibir este día el perdón y quiere recibir la santidad de Dios, quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, quiere de hoy en adelante caminar como un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno del gran poder de Dios, lleno de su santidad, una vida pura y sin mancha, como dice la palabra, una vida que realmente se parezca a Jesucristo. Si usted quiere hoy realmente decirle al Señor: Señor, te necesito, me arrepiento de mis pecados, quiero convertirme a ti y vivir una vida de ahora en adelante como ese nuevo hombre que nos describe la palabra, que las cosas viejas quedan atrás y que de aquí en adelante son todas nuevas porque tú las haces nuevas. Yo quiero ser tu hijo. Todo el que quiere hacer esa oración en este momento,
Allí en casa, por favor, o donde estés viendo este servicio en línea, inclina tu rostro, cierra tus ojitos y repita conmigo esta oración. Amado Señor, estoy muy arrepentido por todos mis pecados y estoy muy agradecido porque Jesucristo vino para enseñarnos cómo realmente se puede vivir una vida obedeciéndote y haciendo tu voluntad. Una vida en santidad, una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena del gran poder de Dios. Señor, yo este día quiero que a partir de hoy me consideres como tu hijo. Por eso te pido, Señor, que me perdones, que me laves con la sangre que derramó Jesucristo allá en la cruz. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que de hoy en adelante yo pueda caminar una vida en santidad, que me veas a través de tu Hijo, que ya no veas el pecado de mi juventud. Así como oró David este día, oramos, Señor. Te pido perdón, me arrepiento, escribe mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Mira, si usted hizo esta oración por primera vez, yo quiero invitarle a que pueda seguir escuchando la palabra de Dios, orando al Señor. Busca una iglesia, por favor, para que asistas a esa iglesia, para que te congregues. Si estás en Mérida, te invitamos a nuestra iglesia acá en la Plaza de Milla, Avenida 3, Iglesia Gran Campaña de Fe. Y si estás fuera de Mérida, en otro estado de Venezuela, pues busca una iglesia y congrégate. Sigue buscando al Señor cada mañana, cada día, cada tarde, cada noche. Busca al Señor en oración. Vive una vida en santidad. Si estás fuera de Venezuela, en otro país, busca una iglesia para que puedas seguir escuchando y puedas entonces cada día conocer más a nuestro Dios. Quiero hacer una oración ya para terminar, y esta oración es por cada uno de los que hoy son iglesia, cada uno de los que hoy son hijos de Dios, declarando bendición y vida eterna sobre ti, declarando que eres ese hijo de Dios que ha decidido presentar a Dios una vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Ese hijo de Dios que ha decidido caminar en santidad y honor para que la voluntad del Señor cada día la podamos ver que es buena, agradable y perfecta. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada hogar, por cada persona. Gracias, Señor, por cada hijo tuyo que en esta hora en fe está diciéndote: Señor, aquí estoy rendido a tus pies. Quiero ofrecerte mi vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor. Quiero vivir una vida en santidad y honor. Hoy renuncio a todo pecado sexual en el nombre de Cristo Jesús. Hoy renuncio a ese hombre de deseos carnales y pecaminosos, de lujuria. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús y te doy apertura, Señor, a lo que quieres hacer en mi vida. Espíritu Santo, una vez más estamos clamando en esta hora: llena mi vida, llena mi corazón. Oh amado Señor, bautiza a todo aquel que no ha sido bautizado. Haz como quieras hacer, Espíritu Santo de Dios. Síguenos dando las capacidades, los dones del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir como Jesucristo nos enseñó, a vivir una vida en santidad y honor. Señor, bendice cada hogar, cada familia. Llénales de ti, Señor. Señor, hoy declaro tu palabra, Señor, que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Declaro, Señor, que nada nos faltará, pues tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Declaro también, Señor, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Declaro, Señor, que tú nos guardarás cada día, cada noche. El ángel de Jehová estará acampando alrededor de cada uno de tus hijos y nos defenderá. Declaro, Señor, que tú proveerás para cada familia, para cada hogar, el sustento, el pan de cada día, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que harás prosperar nuestras vidas, así como prosperan nuestras almas. Muchas gracias, Señor. Recibe toda la gloria, el honor y la alabanza, pues solo tú eres Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, dándote muchas gracias. Amén. Quiero invitarle a que en los próximos días usted viva una vida en santidad, pueda
entender que la voluntad de Dios para usted, que es la iglesia, es que vivamos una vida entonces llenos del Espíritu Santo, llenos del gran poder de Dios y una vida que honre al Señor en santidad. Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Se les ama y Dios les ama más. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdefe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.gcdefe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida, que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.